¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy son los datos que nos dé el INEGI sobre crecimiento económico. Y es que hay que recordar que se ha dicho mucho que la pandemia, que la caída de la economía, que la crisis. Afortunadamente ya tenemos los datos del INEGI para todo el 2020 en el caso del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Hay que recordarlos, es una caída del menos 8.1%, que es histórica para todo lo que fue el año pasado. Es cierto, en algún momento se llegó a hablar de caídas pues de más del 10%, del 11, del 12%, pero de cualquier manera, una caída del 8% es una caída histórica y estamos hablando de niveles de caída superiores a los de la crisis de 2008-2009, superiores a los de la crisis de 94-95. De hecho, nos tenemos que remontar prácticamente hasta los años 30 en lo que fueron los coletazos del crack del 29 para encontrar caídas similares en los registros que se tienen para México. Y en este sentido, si ya bien el 2020 fue un año horribilis, es decir, es un año espantoso en términos de crecimiento económico, de generación de oportunidades, de destrucción de valor y por donde se le quiera ver, la verdad es que el 2021 no comienza tan halagüeñamente como hubiéramos querido. Y es que, a diferencia de otras crisis que hemos vivido en 76, 82, 88, 94, donde el país caía pero se recuperaba muy, muy rápido. Aquí lo que estamos viendo es una caída muy profunda, donde la recuperación desafortunadamente está siendo tortuosamente lenta. Y en ese sentido, el primer trimestre de 2021 comparado con el primer trimestre de 2020, es decir, justo antes de que sintiéramos el impacto de la crisis, es de menos 2.9. Y este menos 2.9 es muy importante porque con él ya se concatenan 6 trimestres consecutivos que la economía mexicana en esta comparación interanual no crece. Y esto aclara de manera muy, muy evidente que no es una crisis generada por la pandemia del COVID-19. Como les digo, la pandemia del COVID-19 impacta al país después del primer trimestre del año pasado. Esta crisis, para que sean 6 trimestres de números negativos consecutivos, es una crisis que se remonta al 2019, es decir, la economía mexicana ya venía mostrando una tendencia recesiva y lo que hace el COVID y la crisis internacional, pues nos agarra, digamos que mal parado en un momento de debilidad de la economía y eso hace que nos lastre, que nos impulsa hacia abajo de una manera como nunca se había visto. Ustedes lo saben, esto generó crisis de empleo y donde además se combina con la crisis de confianza que está impidiendo que aunque muchas de las empresas que ya se desencantaron y que salieron de Asia y buscan ubicarse cerca de los Estados Unidos, está la desconfianza que se le tiene en los últimos 2 años en México, que de manera permanente, mes con mes en el interanual, la inversión fija bruta va en números negativos. Y esto, desde luego, pues tiene impactos muy importantes a nivel de las entidades federativas. Puebla, que es la que nos preocupa, pues la verdad es que Puebla tiene un desempeño preocupante. Preocupante porque si bien aún no se tiene el Producto Interno Bruto a nivel estatal, siempre va desfasado respecto al nacional, lo que sí se tiene es el proxy que todos utilizamos, que es el indicador trimestral de la actividad económica estatal, es decir, el ITAE por parte del INEGI, donde lo que vemos es que al igual que el comportamiento del PIB a nivel nacional, concatenamos prácticamente 6 trimestres de no crecer en la economía poblana, donde en el segundo trimestre del 2020, cuando la economía nacional se cae cerca del 20%, lo cual es una caída histórica que nunca se había registrado algo parecido en un solo trimestre a nivel nacional, pues bueno, si la nacional se cae el 20%, la economía de Puebla en este segundo trimestre del año pasado se cayó el menos 30%, y en consecuencia lo que tenemos en 2020, de acuerdo al ITAE, es una caída histórica y terrible para el caso de Puebla del menos 11.7%. ¿Qué tan grave es esto? Pues miren, la verdad es que mucha gente cuando se empiezan a hablar de los datos de crecimiento, pues busca un poco justificar al país, al Estado, al gobierno, no lo sé, pero buscan, digamos de una manera, suavizar el fregadazo. Y lo primero que te dicen es, oye Michelle, es que la crisis, es que la crisis y la pandemia. Sí, pero la crisis y la pandemia nos pegó exactamente igual a las 32 entidades federativas y sin embargo, Puebla es el tercer estado que menos crece, únicamente nos superan Quintana Roo y Baja California Sur, que en cuyo caso se entiende por su gran vinculación y su gran dependencia al sector turístico. En el caso de Puebla tenemos una economía
mucho más industrial y mucho más diversificada, pero insisto, se cae el menos 11.7 y es el tercer estado que más se cae. Y de manera muy importante, se cae con caídas en sectores que son medulares para el Estado, como las manufacturas, con todo lo que tiene que ver con servicios de transporte, equipo de transporte, la parte de construcción y el comercio. Además, desde luego, de los servicios de alojamiento. Y nosotros, Puebla, le cuesta al país menos 0.7%, es decir, del 8.1% que se cae el país, 0.7% es cortesía de nosotros los poblanos. Y en ese sentido, pues, comentar que esta caída preocupa porque, de alguna otra manera, está reflejando que muchas de las cosas que la economía de Puebla necesita para no estar en esta dinámica, digamos que tan dependiente de las cosas que viene siendo mal la federación, pues falta ajustar, y no es tema de una secretaría, no es que le toque a la Secretaría de Economía del municipio o del Estado nada más, tiene que ser un tema integral de gobierno, empresarios, sociedad y trabajadores, porque de otra manera nos vamos a ver un 2021 que no va a alcanzar a cubrir lo que se perdió ya el año pasado, y nuevamente donde estamos poniendo en riesgo industrias importantísimas para el país y que son medulares para Puebla, como es todo lo que pasa con el sector automotriz, donde a nuestros dos corazoncitos económicos, que son Audi y Volkswagen, pareciera que nadie les tira un lazo, donde de manera constante, desde nivel de presidentes municipales, desde abandono del gobierno del Estado, desde falta de interlocución con el gobierno federal, la verdad es que pareciera que no estamos queriendo cuidar o que estamos queriendo matar de hambre a la gallina de los huevos de oro. Y después vamos a estar llorando. Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos.